¿Cómo están, amados hermanos? Les saluda el pastor Benigno. Hoy vamos a continuar con la temática que empezamos la semana pasada, librándonos del temor. Podemos ponerle dos. En, en la Biblia hemos enumerado que hay tres términos que usa el griego para traducir la palabra temor. Primero es deilia, que tiene una connotación muy negativa, que es traducida normalmente por cobardía. También es el otro término opuesto, eulabeia, que es un temor positivo. Es traducido como reverencia a Dios. Y finalmente tenemos el fobo, es el temor asentado en nuestra naturaleza común y corriente y aparece más, casi 47 veces en el Nuevo Testamento. Y ese temor nos afecta a todos nosotros, física y psicológicamente también. Los especialistas dicen cuando se pronuncia este phobos, hay una invasión excesiva de la hormona cortisol y la adrenalina, que crean un desequilibrio emocional y hasta un pánico escénico. Entonces, este phobos estamos estudiando y ahora vamos a seguir con dos pautas más que nos da la Biblia, dejando las dos pautas para la próxima semana, Dios mediante. Vamos a enumerar las dos pautas anteriores. Primero, agarrarnos del consuelo del pueblo de Dios, o sea que por medio de sus siervos. Está refiriéndose a la comunión cristiana. Y segundo, que hemos enumerado la semana pasada, es afirmar la creencia que somos hijos de Dios. La seguridad de que somos hijos de Dios. Ahora vamos a entrar a la tercera pauta bíblica. Se trata de librarnos de los temores de personas incrédulas. Vamos a leer el texto en Lucas 6, 62 al 65. Dice así: entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y pidieron, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. El contexto del pasaje nos ubica o nos lleva a las montañas de Judea. El personaje principal es Zacarías, el sacerdote, y su esposa Elizabeth. Ellos, a pesar de ser personas justas, eran estériles. Es decir, Elizabeth era estéril y no tenían hijos. Ellos ya se habían resignado a no tener prole. Un día, Zacarías estaba ministrando en el templo cuando ocurrió un suceso sobrenatural. Un ángel vino y le anunció que su esposa iba a concebir un hijo. Zacarías no le creyó al ángel. Y por eso el ángel le condenó a quedar mudo. Todo el tiempo del embarazo estaba mudo, no podía hablar. Y cuando nació el niño, a los 8 días, cuando era el tiempo de circuncidarle,
era momento de poner su nombre. Y todos decían, ya, que él está mudo, entonces vamos a ponerle Zacarías. Pero su mamá se opuso y dijo, le puso Juan. Y la gente se preguntaba, ¿no? ¿Pero quién se llama Juan entre tus familiares? Y preguntaron, quisieron saber la opinión del papá. Y como Zacarías seguía mudo, entonces él pidió una tablilla y escribió el mismo nombre que había dicho su mamá, coincidentemente. Y en ese momento soltó la lengua, empezó a alabar a Dios, a bendecir a Dios. Entonces, el texto dice Lucas que todos sus vecinos se llenaron del temor, de una fobia, dice el texto. En este momento del relato, dice, se llenaron de temor del Fobos todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Los vecinos de Zacarías y Elizabeth se llenaron de este temor extraño de los sucesos que habían acontecido en la casa de Elizabeth, en la circuncisión de su hijo Juan. Estas personas se sintieron sin recursos suficientes para afrontar dichos temores, dichas fobias, una sensación de miedo y de incertidumbre invadió la atmósfera. Y esto fue divulgado, este temor fue divulgado por toda la zona montañosa de Judea, que abarca unos 800 kilómetros a la redonda. 80 kilómetros, perdón. 80 kilómetros. Además de este rumor extraño, en el primer siglo el contexto judío estaba muy tenso. Aparte de la opresión de los romanos, había amenazas de revolución y toda la gente estaba inquieta. Cualquier momento iba a estallar la guerra que finalmente estalló cuando murió Jesucristo. Pero ya se estaba gestando esa incomodidad en el pueblo judío. Además de eso, había sectas judías que anunciaban el juicio inminente. Como ahora también hay ciertos pastores, ¿no? Que anuncian juicios inminentes. La atmósfera en el pueblo judío estaba muy álgida. El temor de que un suceso extraordinario iba a pasar, eso les llenaba de fobias a la gente y sobre todo a los vecinos de Elizabeth y Zacarías. ¿Cómo es ahora? La sensación de inseguridad es similar, creo. La perplejidad nos causa un sinsabor en la boca. El Fobos amenaza, las noticias son trágicas cada día. Aumentan las muertes en el Perú. Sentimos que el virus del COVID nos está respirando en los ojos. Ya no sabemos quién es portador del virus. Hay una psicosis generalizada. No sabemos en quién confiar. Una señora me llama y me pregunta, pastor, ¿es el fin del mundo? El temor de las personas incrédulas estimula
y agrava nuestros propios temores. Al igual que los vecinos de de Zacarías y Elizabeth, están generando más temor, nos contagian de su temor. Inclusive hay pastores, repito. ¿Cómo habrán actuado Zacarías y Elizabeth? Tenemos las respuestas. Lucas mismo dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Obviamente, ellos no se dejaron arrastrar por el fobos de su entorno. Por lo contrario, se concentraron en la llenura del Espíritu Santo y en las promesas de Dios, resaltando su cumplimiento profético. ¿Cómo debemos actuar ahora? Como seres humanos, somos propensos al temor, a dejarnos invadir por el fobos. Pero, hermanos míos, al igual que Zacarías, nosotros tenemos el Espíritu Santo y la esperanza profética de que somos hijos de Dios y que pronto nuestro Padre va a venir en las nubes con poder y gran gloria. Esa seguridad debe alentarnos, esa confianza, no en los dichos de la gente. No debemos escuchar los temores de personas incrédulas. Cuarta pauta: escuchar y creer la voz de Cristo por medio de su palabra. Vamos a ir a Mateo 14 para leer el versículo 26. Dice así, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Transcurrieron aproximadamente 30 años desde el nacimiento de Juan el Bautista. Y este párrafo sucede exactamente, inmediatamente después de unos días de que cuando muere Juan. El contexto del párrafo nos ubica a Jesús y sus discípulos en el norte de Palestina. Estaban en el mar de Galilea, cruzando el mar de Galilea, y estaban yendo a descansar, a meditar, después de haberse enterado de la muerte de Juan el Bautista. Y una multitud lo siguió. No le dejaba descansar a Jesús y a sus discípulos. Y mucha gente fue atrás de ellos. Y Jesús, muy compasivo él, les atendió. Y les enseñó, les curó y los alimentó. A esas 5,000 personas que registra, y dice la Biblia, solamente contabilizó los varones, aparte estaban los niños y las mujeres. Ese momento, la multitud, al ver que hizo el milagro de los 5,000, quiso hacerle rey inmediatamente, en ese mismo lugar. Pero Jesús prefirió alejarse a un lugar desierto a orar. Pero antes encargó a sus discípulos que se vayan nomás, que sigan nomás el trayecto al lugar del descanso, y él iba a ir después. Y los discípulos obedecieron, y en ese momento, esa noche, en el viaje de esa noche,
el mar estaba muy agitado. Los discípulos se esforzaban con sus remos ahí y no avanzaba la barca. En 4 o 5 horas aproximadamente, solamente avanzaron 6 kilómetros. El viento estaba en contra, no dejaban avanzar. Y los discípulos ya estaban cansados, agotados. Y en ese momento, a eso de las 3 de la mañana, dice la cuarta vigilia de la noche, los discípulos ven o advierten una especie de espectro terrorífico. No lo vieron claramente y concluyeron que era un fantasma. Y se aterraron. Y miren lo que dice el texto. Y se turbaron diciendo: ¡auxilio, un fantasma! Y dieron voces de miedo. Aquí está el término phobos, que podemos traducir en ese contexto, miedo terrorífico. Esos hombres estaban experimentando una escena de terror de una película vampiresca y no tenían dónde huir por la oscuridad de la noche y el mar estaba embravecido. Se encontraban atrapados. ¿Qué ocurría en la mente de los discípulos en ese momento? Las personas en ese momento reaccionan de forma instintiva y gritan. Pueden gritar o quedarse mudo. En este caso, los discípulos gritaron y dieron grandes voces de miedo, de phobos. Estaba leyendo la opinión de los neurocientíficos, y uno de ellos, llamado Joseph Ledoux, dice: el miedo en el ser humano es algo más que la detección de una amenaza. La expectativa de que nos pueda ocurrir algo malo desencadena una cascada química. Las señales de alarma se extienden por otras partes del cerebro. Entonces empieza a producir grandes cantidades de adrenalina y cortisol. El nivel de azúcar en la sangre aumenta, el corazón se acelera y las palmas de las manos empiezan a sudar. No sé si ha experimentado en algún momento este estado de pánico. Y dan ganas de huir, luchar o quedarse paralizado. Para los discípulos, las opciones de huir y luchar no existían. Porque ¿con quién iban a luchar y a dónde iban a huir? La opción de quedarse con un shock paralizado era inminente. Otra página web de psicología dice lo siguiente: en ese momento, nuestra mente queda bloqueada. Se encuentra en una especie de limbo, a que dichas reacciones pueden incluir desde ansiedad, pérdida de conciencia, llanto, risa nerviosa, temblores y hasta la muerte. Jesús conocía esta realidad de pánico, del phobos, y por ello enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no, yo soy, no temáis, con voz sonora y enérgica. Al respecto de ello, hallé una explicación interesante. El psicólogo de la Universidad de Harvard
llamado James Hopper, en un artículo que publicó en el Washington Post, dice: gran parte del entrenamiento militar de los soldados, a base de rigurosas repeticiones altisonantes, está orientado a sobreponerse al miedo. La voz sonora y autoritativa, firme y enérgica, es necesaria para sacar a una persona en estado de shock. Y funcionó. En el libro de Marcos encontramos: y subió con ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se alegraron, se asombraron en gran manera. La amenaza del fantasma, el terror desapareció, vino la tranquilidad y la calma. Sus cuerpos empezaron a producir la oxitocina y la endorfina. Son hormonas de la alegría y de la tranquilidad. Eran discípulos, sin embargo, estaban llenos de pánico. Unas horas antes, estos hombres habían estado con Jesús. Habían presenciado una hazaña nunca antes vista, la alimentación de las 5.000 personas. El escritor Marcos tiene una explicación aclaratoria al respecto. Dice que esos discípulos aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Eran discípulos de Jesús, eran discípulos del Maestro, sin embargo sus corazones estaban duros. ¿Qué de nosotros? La cuarta pauta es escuchar y querer la voz de Cristo por medio de su palabra. A menudo nosotros escuchamos no la palabra de Dios, sino a voces extrañas. Concentrémonos en la palabra de Dios, en las promesas divinas, en las declaraciones doctrinales y proféticas. Aferrémonos a la palabra de verdad. Solamente esto nos puede liberar del temor. De esas 4 que hemos enumerado, practicando una o 2, nos puede llenar de esperanza. Hermanos amados, para concluir, hemos enumerado 4 pautas para soportar o librarnos del temor, del phobos. Primero, agarrarnos del consuelo de Dios por medio de su pueblo. Segundo, la seguridad de saber que somos hijos de Dios. Tercero, librarnos de temores de personas incrédulas. Cuarto, escuchar y creer la voz de Cristo por medio de su palabra. Voy a citarles el texto de Romanos 14:8 para finalizar. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios le bendiga, hermanos míos. Hasta otra oportunidad.